Es el cuento de en medio de relatos de mar de ciento y muertes. Dice, el caserío, escondido en un rincón aislado del inmenso desierto, poco a poco se fue despoblando. Primero se fueron los hombres, los de piernas duras y brazos fuertes. Hacía tantísimos años salieron alborotados porque iban a pelear por la tierra. Bonita la cosa, si aquí la tierra nadie la pelea. ¿Quién quería lomas secas y pelonas, ensalitradas, llanuras quemadas con un sol más fuerte que dolor de muelas? Los pocos que regresaban se iban de nuevo a la semana con bártulos, mujeres e hijos. Fue la época de la bruna, sin espaldas que cargaran la piedra cal y los cristales de alumbre, las carretas que venían lastradas de alimentos desde más allá de la laguna seca y regresaban atoradas de piedras por el mismo camino, dejaron de hacer su viaje. Por aquellos días fue tanta la necesidad que los ancianos tuvieron que recordar costumbres indias tan viejas y olvidadas que casi las inventaron. Aprendieron entonces a comer las gruesas raíces de arbustos que al aire no llegaban a la rodilla. Tendieron trampas para serpientes y ratones de covacha, y un día que los trasijados niños tenían la mirada más triste que nunca, las mujeres se juntaron y mataron una mula rejega que andaba suelta por la cañada. A partir de entonces, las más precavidas sembraron calabaza y frijoles, haciendo coberturas de quiote y albarda para proteger las plantas del sol endemoniado. Ahí nació. No sabía dónde ni cuándo, pero ahí nació. Lo más que recordaba es que fue la séptima de los hermanos y la segunda de las mujeres que a su madre se le logró. Creció fregándose el lomo, rompiendo el maíz en el metate. Tenía los hombros duros como de hombre. Se le habían hecho recargar las tinajas con agua, lo mismo los chamorros y el pie talludo. Era fuerte como caballo. Podía caminar horas y horas envuelta la cabeza y cubierta la boca. De las más valientes, si fuera necesario, iba sola hasta la última loma, tan lejana que no se veía, pero ahí estaba. Desde niña se acostumbró a la muerte y al silencio. Había visto secarse muchas vidas, de niños más que de otras. A veces, en el mediodía ardiente, enseguecida por el sol, se preguntaba qué habría más allá del espejo maldito de los arenales. También a veces cuestionaba a los carretoneros. Siempre le decían lo mismo. Más allá de los arenales siguen mantos de gobernadora y después más arenales. Ellos solo conocían hasta la estación del tren, pero sabían por pláticas que a muchas horas de camino y de sed había un lugar donde todo era verde y llovía todos los días. Le costaba creerlo. Un hombre de aquellos le regaló una botella de vidrio verde, el más maravilloso regalo de su infancia. La guardaba envuelta en un trapo limpio y todos los días, con ella a los ojos, se paraba frente a la secazón reverberante para verla toda de verde. Pronto creció, siempre esperando la lluvia, siempre jalando muy duro. A los 12 años ya sabía cómo criar a un niño y qué hacer para no ser carga en la familia. A los 14 se dio cuenta de que él existía y a los 15 se amancebó. Su hombre era tonto, más tonto que una gallina asoleada, pero lo quería y lo quería bien. Una mañana de ventolera, poco después del nacimiento de su hijo, recién llegados los carretones, empezó el alborotamiento. Los hombres de Allende la secazón traían noticias de guerra, cuchillo, grito y caballo, que había pelea grande, que se estaban juntando los hombres y había pasaje libre en el tren, que el pleito era bueno, había comida y paga seguido, sin contar con el pillaje y las albricias, porque la verdad sea dicha, el que gana la cabra es el dueño del cabrito. Con las promesas a los caleros se les iluminó mansamente la mirada. Para comprarte una tela bonita, para eso quiero ir. Terca y dura como piedra bola, la mujer miraba el suelo. Después en el aire se juntaron, unos a otros se apoyaron y al día siguiente, junto con los carretones, partieron los primeros, al atardecer los segundos y al tercer día los que quedaban. En 2 noches el poblado quedó sin maridos y sin hermanos. Habían dicho que pronto volvían, antes de que se te acabe el costal de maíz, pero no lo cumplieron. Pasaron las semanas y empezó la angustia. El hambre andaba suelta rondando por el homerío. La muy traidora se metía por las noches entre las casuchas haciendo que los niños pidieran más y jugaran menos. Y hasta en la mirada inquieta de los ancianos y en la cara marchita y atormentada de las mujeres se dibujaba. Reseco fantasma torcido, raíz de mezquite, vete muy lejos. Pero el hambre se reía y Rumbera bailaba todo el día su danza de muerte. La única esperanza eran los carretones, que vinieran por el alumbre, que les trajeran alimentos. Las manos válidas se fueron a juntar la piedra mientras los ojos en vano oteaban el horizonte. Continuaron juntando los cristales relumbrosos y la piedra blanca hasta que encontraron a la vieja hambrienta, acunada y cansada.
cantando en el fondo vacío del cesto de frijoles. Entonces cambiaron las peñas alitrosas por los mantos de hierbajos y gobernadora. Vehementemente, con un machete y la soledad que les aplanaba el viento, empezaron a rasguñar todo lo que fuera comible. Probaron de cuanto había, los ancianos primero, las ratas, nudos de cordeles y secazón, los sustentaron por meses mientras raquíticamente se volvían agricultores. Casi un año después llegó uno de los arrastrados por la revolución. Venía estragado, enflaquecido y sin nada bueno. Contó que aquello no había sido lo que esperaban, que los habían subido a un tren y por días viajaron, que una tarde y sin aviso muchos hombres de a caballo detuvieron la máquina, que todo fue confusión, que los que pudieron saltaron del tren y se metieron corriendo por entre los magueyes y nopales. Esos se salvaron de las balas, pero quién sabe si del desierto. Muchos nos quedamos calladitos dentro de los carrotes, grandes como 3 jacales juntos. Fue lo mejor, porque los de a caballo nos preguntaron que si oponíamos resistencia, que con qué general nos movíamos, que por quién peleábamos, y la verdad es que no sabíamos nada. Queremos tortillas y frijoles, y si se puede algún abrito para la vieja y los muchachos. Nos pusieron con las patas abiertas entre los rieles, y ahí nos tuvieron mucho rato, hasta que llegó uno más importante en un caballote. Desde que lo vimos, y al tirito se nos figuró que era el mero jefe. Se nos quedó viendo y de repente le aventó su carabina a uno, y el sonso lo agarró por el fierro, y el hombrón se soltó riendo y nos gritó que éramos unos anacuas y que ya podíamos cerrar las patas. Ya casi de noche nos subieron al tren y por la madrugada llegamos donde estaban las mujeres y comida caliente. Toda la noche se pasó contando mientras las mujeres y los viejos del poblado de cal y alumbre se lo volvían con los ojos, ansiosos de más noticias. Por acuerdo, ninguno interrumpió. Mejor no preguntar, a lo mejor el muy andino se equivoca y de un manotazo apaga la linternita de la esperanza. Pero el ansia se sorbió los mocos y una viejita escupió muy fuerte, y mis 3 caballos broncos, ¿dónde están? Entonces sí se soltó la torbanera de preguntas tupidas como tormenta de polvo, al tiempo que la tristeza y el llanto les iba empantanando las orejas de zumbidos. Ella no preguntó, pero de referencia se lo dijeron. Ya lo imaginaba, era tan tonto. Como sombra de pajarote se levantó, con el hijo flaco y dormido entre los brazos, se sentó a la puerta de su jacal y sobó los talones, resecos y sonoros cuando su mano los tallaba. Los carretones ya nunca volvieron y muy pocos de sus hombres lo hicieron. Llegaban contando muchas cosas que a ella, desde que supo lo de su hombre, le sonaban a lo mismo. Trabajaba desde antes de que saliera el sol, le hizo el agujero más hondo a la noria. Su hijo chiquito, desde arriba, con un machete trenzado por ellos, sacaba arenisca remojada en una cubeta cascarón de tortuga. Una vez, buscando un panal de moscos, encontró una coneja con su panada. En lugar de matarlos, los crió. De puro milagro se lograron. Después fue más fácil. Con la caca de perros y conejos fertilizó la parcelita cultivable, la rodeó de arbustos espinosos y resistentes para protegerla del viento arrastradamente caliente. Ahí sembró maíz, calabaza y frijol, y con hierba y nopal sancochado alimentó a los conejos. A vuelta de años tenía suficiente para regalar o cambiar. Ella quería una gallina, pero el único que las poseía no quería cambiar ninguna y hasta las tenía dentro del jacal para mejor cuidarlas. Al fin, después de mucho insistir, el viejito le cambió un pollito y una pollita por 4 conejos, 2 calabazas y un cesto mediado de frijoles limpios. Le habían costado tan caros que durante meses descuidó la parcela con tal de vigilarlos. Mandaba a su hijo a los mantos de gobernadora a buscar gusanos blancos y mariposas grises, y hasta que no vio los pollos grandes y vigorosos, les dejó de hervir el agua que tomaban. Mientras vivía su merja en el trabajo constante, el poblado fue quedándose solo. Al principio no le importaba ni ponía atención, que vino y mañana se va con su mujer y los chamacos, que la abuela no quiere irse porque a lo mejor se muere en el camino, que juntos se van a ir las hermanas que viven solas. ¿Qué nos importan a nosotros los demás? No tenemos a nadie, en ningún lado. Mientras estemos fuertes, hijo, no faltará comida. Pero se dio cuenta que su hijo tenía una lucecita en la mirada y su misma curiosidad valiente cuando de niña miraba a los carretoneros o cuando aplastaba con una piedra grande la cabeza de una víbora. Tenía miedo, mucho miedo, y no tenía religión porque nunca se le enseñaron. Su hijo era silente como el padre, pero no era tonto, no era nada tonto. ¿Cómo iba a serlo si a fuerza de puro pensar ideó los canalitos para regar la tierra y gracias a él tenían moscos propios que les daban miel todo el año? Por eso tenía miedo a que también se alborotara y se fuera. Era lo único que tenía, pero no voy a detenerlo.
si acaso quiere